escucha quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? Saludos fraternales, hermanos, amigos que escuchan o que ven este programa. Hoy nos encontramos siguiendo el Evangelio de San Mateo en una escena que está en continuidad exacta con la del domingo pasado. Hace 8 días reflexionábamos sobre la confesión de fe de Pedro en aquel lugar denominado Cesarea de Felipe. Y es un texto muy importante, un texto, como dijimos hace 8 días, que subraya el papel de Pedro en medio de la comunidad cristiana, la importancia que ya tenía allá por el año 85 cuando se escribió el Evangelio de San Mateo. En fin, la figura de Pedro como la roca sobre la cual se construye la iglesia, según las palabras de Jesús. Un texto muy importante, un texto muy apreciado también por la Iglesia Católica desde aquellos inicios en las primeras comunidades. Un texto en el cual se habla de la importancia de Pedro en la iglesia, de su figura destinada a ser un signo de unidad, destinada a ser una roca firme sobre la cual se construye la comunidad. Aquel ministerio de Pedro destinado a confirmar a los otros en la fe. Un texto pues verdaderamente interesante, lleno también de una actitud de Jesús hacia Pedro muy condescendiente. Acordémonos que Jesús le llama a Pedro un pequeño, alguien que se ha dejado orientar, que se ha dejado instruir por la palabra del Señor, puesto que aquello no se lo había inspirado nadie de carne y hueso, sino el Padre del cielo. En fin, el texto de hace 8 días va en continuidad o precede al del día de hoy y sin embargo tiene un gran contraste, porque hoy nos encontramos con un Pedro que en vez de ser la roca es una piedra de tropiezo, no la piedra angular, no el cimiento donde se construye la iglesia, sino una piedra de tropiezo. Muy interesante. Y fíjense ustedes que ese es un detalle cuando nosotros nos acercamos a los textos bíblicos o a cualquier otro texto que habla de la veracidad, es decir, de la autenticidad de esos textos. Cuando un autor que es capaz
de hablar de las cosas positivas del personaje al cual está describiendo. Es capaz de describir también las cosas negativas. Eso significa que tiene una autenticidad, que tiene una sinceridad en sus conocimientos. Y esto nos hace ver en el texto de la Sagrada Escritura que estamos ante unas narraciones que provienen de la misma historia de Jesús. No son arreglos, no son composiciones de la comunidad cristiana o del evangelista, sino que se remiten a hechos que verdaderamente se dieron durante los años de la vida pública de Jesús. Pedro, que en un momento confiesa su fe, movido por el Espíritu, y confiesa su fe en el Mesías como el auténtico Hijo de Dios vivo, y que recibe del Señor una misión como piedra sobre la cual se construirá su iglesia. Hoy, en el texto que escuchamos, Pedro es aquel que se opone a unas palabras de Jesús y aquel que es reprendido duramente por Jesús a causa de sus palabras y de sus pensamientos. En este texto que hoy se lee en los Evangelios comenzamos una nueva sección en las palabras y en las acciones de Jesús, que ya lo dice el comienzo de la perícopa del Evangelio. Una perícopa es pues esta unidad de sentido que está compuesta de varios párrafos, de varias narraciones, pero que tienen una unidad de sentido. Esta perícopa, estas que vienen, comienzan con las palabras de ahora en adelante Jesús se dedicó a instruir a sus discípulos. Comienzan las instrucciones que ya no están dirigidas a la gran masa de la gente, que ya no son las enseñanzas a todos, sino son esas instrucciones más detalladas, más personales, podemos decir, que Jesús va dirigiendo a sus discípulos en el largo camino de la subida a Jerusalén. Y esas instrucciones a los discípulos comienzan hoy precisamente con lo que se llama en los evangelios los anuncios de la pasión. Sin duda que Jesús durante su vida había percibido que la oposición de las autoridades religiosas de los judíos pues iban llegando a un punto en el que incluso podrían matarle, incluso podrían condenarle. Ya le estaban persiguiendo, ya le estaban vigilando muy de cerca para ver en qué tropezaba, y él seguramente sabía que si iba subiendo a Jerusalén tendría que afrontar un encuentro bastante violento con sus enemigos, con sus opositores. Pero Jesús había decidido que aquel era el camino de su misión. No era huir, ni era hacerles frente, digamos, violentamente a aquellos adversarios, sino era verdaderamente responder con sus propias actitudes, responder con su propia presencia, responder con la paz y no devolver mal por mal, insulto por insulto, violencia por violencia. Jesús había ya escogido el camino de la no violencia, había escogido el camino de ofrecerse a sí mismo como víctima, podemos decir, en vez de enfrentar violentamente a sus discípulos. Jesús está a sus adversarios, perdón. Jesús está entonces instruyendo sobre esto a sus discípulos, está subiendo a Jerusalén y nos encontramos así con este primer anuncio de la pasión. ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto
quien no necesita de unas alas, quien libera a quien del sufrimiento, quien acoge a quien en esta casa, quien llena de luz cada momento, quien le da sentido a la palabra, quien pinta de azul el universo, quien con su paciencia nos abraza, quien quiere sumarse a lo pequeño, quien mantiene intacta la esperanza. Jesús, según los evangelios, en su subida a Jerusalén con los discípulos, hace 3 anuncios de la pasión. Y San Pedro, ante el anuncio que hoy escuchamos en el evangelio, cuando Jesús dice al Hijo del Hombre, lo llevarán ante los tribunales y lo crucificarán, cuando Pedro oye eso, dice que tomó aparte a Jesús y se puso a increparlo, diciéndole, eso no te puede pasar a ti, Dios no quiera. Pedro reacciona, como muchas otras veces en el Santo Evangelio, de manera muy inmediata. Pedro es muy primario, dirían los psicólogos del comportamiento en nuestros días. Reacciona de inmediato, no le da muchas vueltas al pensamiento antes de reaccionar, sino que se deja llevar por su primer impulso. Y el primer impulso de Pedro en este momento es rechazar ese camino que Jesús ha decidido tomar de enfrentarse a su propia muerte y a enfrentarse a sus adversarios en Jerusalén. Y el texto del Evangelio usa una palabra que es muy dura. Dice que Pedro se puso a increparlo. Increpar es una palabra que está usada en otras ocasiones en el Evangelio para describirnos la actitud de Jesús frente a un endemoniado, frente a un demonio. Y le dice, Jesús increpa al demonio diciéndole, sal de él, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una palabra que tiene un uso muy particular y es la palabra que Pedro o que San Mateo pone allí para explicar la actitud de Pedro. Se puso a increparlo. Pedro tiene esa reacción normal. Todavía, aunque haya hecho la confesión de fe sobre Cristo como el Mesías, quizá en su corazón todavía está esperando un Mesías potente, poderoso, fuerte, incluso físicamente hablando, que va a hacer frente a sus adversarios con la violencia y que no se va a dejar vencer. Jesús ha decidido tomar el camino contrario, el camino que estaba descrito en los cánticos del siervo sufriente en Isaías, aquel camino del Mesías que carga con la cruz, que no devuelve mal por mal ni insulto por insulto, que es llevado como un cordero al matadero. En fin, eso es muy difícil de entender para Pedro. Y no solo para Pedro, para los discípulos y discípulas de Jesús a lo largo de la historia. Este camino de la cruz será siempre una gran paradoja en el misterio y en el anuncio cristiano. ¿Por qué Jesús quiso pasar por la cruz?